Hola a todos y todas, ¿cómo están? Bueno, vamos a iniciar estos audio videos para poder complementar la primera actividad de este semestre, de este curso, y en nuestra disciplina que ya lo voy a decir desde el comienzo de esta presentación, requiere mucha lectura y mucha organización del tiempo. Esa es nuestra primera pauta, nuestra primera orientación para que ustedes puedan organizarse mejor a partir de ahora. Vimos esto como una necesidad del curso porque es lógico que nos asusta un poco cuando tenemos que leer un texto que es una novela y cuando tenemos que leer un texto que es crítico sobre literatura. Pero todo depende de organizar nuestros tiempos y no dejar para el final. Y a veces lo hemos comprobado, lo hemos visto a lo largo del curso, en otros semestres, que es la principal dificultad en EAD, la cuestión de organización del tiempo. Y eso afecta a todos, afecta al alumno, afecta al profesor, a las tutoras en este caso, porque nosotros esperamos trabajos de una cualidad de acuerdo con el curso que ustedes están teniendo. Y por una cuestión de tiempo, muchas veces esa cualidad se ve afectada porque ustedes no se organizaron o no tienen tiempo porque trabajan lógicamente o tienen otras actividades. Eso lo podemos entender muy bien, pero necesitamos sentarnos, producir, escribir, leer con atención. Y si lo hacemos todo en el fin de semana que tenemos que entregar la actividad, es lógico que nuestra producción pierda cualidad y que nuestra lectura también. Entonces lo que les vamos a sugerir es al principio una organización de ese tiempo para que en las próximas actividades podamos tener resultados mejores, todos nosotros. Para eso ustedes tienen que estar muy atentos al día en que se sube la nueva propuesta a la plataforma. Y así como lo realizamos, nuestra primera quincena iba del 18 de marzo al 1 de abril, las actividades estuvieron a partir de ese momento en la plataforma y lo que ustedes necesitan de forma urgente es dedicarle tiempo a la lectura de esas actividades, a la propuesta que está en la plataforma. Yo necesito un día, unas horas para poder entender muy bien, leer muy bien, hacer mis anotaciones, para no tener dudas y para que nada me sorprenda a última hora. Entonces, eso es muy importante, porque si doy una leída superficial y digo, esto es fácil, esto se hace muy rápido, lo voy a dejar para la semana que viene o lo voy a dejar para el fin de semana que tengo más tiempo, y después me encuentro con sorpresas de que hay que hacer una producción de texto, de que hay que leer una novela, no encuentro la novela, el link no abre por algún motivo, necesito tener el PDF, pero para eso necesito avisar al profesor. Pueden surgir una serie de situaciones, de problemas que ya todos conocemos. Así como ustedes están haciendo un curso a distancia, yo como profesor he hecho muchos y las tutoras también. Todos tenemos experiencia en cursos a distancia. Todos hemos dejado para último momento también alguna actividad porque creíamos que era fácil. Y todos nos hemos encontrado con esas mismas dificultades y problemas. Entonces, es necesario que tengamos tiempo
para leer las propuestas muy bien, principalmente cuando esas propuestas están en un idioma extranjero y puede generarnos algunas dificultades de comprensión. ¿Ah? Entonces, si ustedes leyeron la propuesta, ella estaba dividida en 2 semanas. Habían 2 actividades para la quincena. La primera actividad era la lectura de el texto crítico de Klaus Meyer Minnemann. Esa lectura requería por lo menos unas 2 horas de lectura atenta cuando estamos pensando en una lectura en otro idioma, para, lógicamente, comprender lo que es destacado, lo que es relevante del texto. No todo era importante para nuestra propuesta, entonces de esa forma yo les pedí, bueno, anoten lo que ustedes encontraron como más importante de ese contenido. ¿Y de qué se trata lo más importante? ¿Cuál es lo más destacado? ¿Cuál es el aspecto más destacado en esta lectura? Bueno, entender lo que es la novela modernista en Hispanoamérica, principalmente, y la relación con la literatura europea, porque la literatura modernista tiene su origen en esa literatura europea de fin de siglo. Pero lógicamente, si nosotros estamos trabajando con panorama de la literatura hispanoamericana, nos interesa mucho más ese aspecto del modernismo aquí en Hispanoamérica. Entonces, esas anotaciones debían estar muy dirigidas a destacar las características de esa novela modernista y del modernismo en general. Y yo les pedí anotaciones también para ver cuál es el criterio de selección de ese contenido y cuál es el criterio de síntesis que ustedes utilizan, cómo hacen esa síntesis de las anotaciones. Había mucha cosa para anotar, era un texto extenso, sí, pero de una lectura que podía ser seleccionada. Había partes que tal vez ustedes no consideraban muy importantes. Toda lectura que indica aspectos relevantes de un texto es un poco subjetiva. Hay una alumna que nos colocó eso en una pregunta. Sí, hay subjetividad porque uno está seleccionando cuál es el contenido más importante. Pero hay cosas que todos deberían destacar en sus anotaciones porque son básicas como contenido del texto, como tema relevante del texto. Entonces también esperábamos que la gran mayoría llegase a ese tipo de elementos dentro del texto que después en otro video los vamos a destacar. Entonces, primero era la lectura de ese texto crítico que ya estaba disponible en la plataforma y que debía comenzar a ser leído ese mismo día, ¿no? 1 día, 2 días, para poder ya rápidamente tener una idea de qué se trataba ese texto. Después de esa lectura, o sea, inmediatamente al mismo tiempo que estamos haciendo la lectura, hacemos las anotaciones y seleccionamos aquello que es más importante. Esa era la primera actividad. No se necesitaba hacer nada más y la actividad en realidad era una ayuda para entender el texto. Lo que les pedíamos era un reconocimiento del texto que ustedes estaban estudiando, ¿sí? Entonces le colocamos al mismo tiempo, ya el primer día, la novela para que ustedes no perdieran tiempo y comenzaran a leer ya la novela. Una novela, nosotros tenemos el link ahí que abre perfectamente y que nos lleva a esta plataforma donde el libro está como si fuera un libro real, no es un PDF, aunque teníamos también la posibilidad de
subir a ustedes el PDF también, pero no nos pareció necesario porque aquí esta versión estaba muy amigable, muy accesible. Entonces lo dejamos como estaba aquí, pero podíamos enviar en PDF si alguien lo necesitaba. Entonces aquí ustedes tenían cómo pasar las páginas, y si ustedes percibieron, si ustedes tuvieron tiempo para revisar aquí cómo es el archivo, no es una novela de 200 páginas. Es que en este libro que aparece aquí hay otras novelas, y el volumen general total sí puede ser de 200 páginas, pero la novela que nos interesaba tiene tiene 40 páginas. Y vean que los párrafos son muy breves, muy cortos. Entonces estamos hablando de unas 15 o 20 hojas A4. No es más que eso. Es una novela corta, una novela breve, que ustedes ya podían leer y que tiene un lenguaje muy accesible. ¿Sí? Considero que para nuestro curso el lenguaje es típico, lógicamente, característico de la literatura de final de siglo y comienzo del siglo XX, pero es un lenguaje accesible para nuestro curso, y que hacía parte del análisis también, y de intentar identificar algunos aspectos de cómo era utilizado también el lenguaje en esa época. Entonces, era importante que ya el primer día o el segundo día ustedes comenzaran a hacer la investigación, la pesquisa de estos textos que estaban disponibles para ustedes, para que eso no los tomara de sorpresa después. De la misma forma que ustedes iban a hacer esas lecturas que les iba a dar tiempo, nosotros consideramos que colocar la novela ya desde el comienzo iba a facilitar todo el proceso. El domingo 24 nosotros les íbamos a colocar cuáles eran las próximas actividades, cuáles eran las propuestas para la segunda semana. Y en esa segunda semana ustedes necesitaban relacionar el texto de Klaus con la novela El Bachiller. Y nosotros pensamos también que iba a ser muy importante que a partir de la segunda semana ustedes ya tuvieran todo leído y las anotaciones y todo bien analizado, esperando, lógicamente, la próxima actividad. La actividad de la segunda semana tenía también un grado de dificultad que necesitaba mucha atención, y el uso adecuado del foro. Me parece que el foro no está siendo usado de forma adecuada. Ustedes tienen que hacernos preguntas específicas, concretas, sobre las actividades, sobre las propuestas, y sobre los contenidos de las obras, o cómo realizar esas lecturas paralelas entre un texto crítico y la literatura que les proponemos, la novela en este caso. Y eso ustedes no lo hacen. Ustedes utilizan el foro para explicarnos que no tuvieron tiempo, para pedirnos más tiempo para realizar las actividades, pero no lo utilizan para preguntas específicas. Entonces necesitamos utilizar el foro de una forma que nos permita aprovecharlo de una forma lógica. Ustedes tenían aquí 4 aspectos retirados del texto de Klaus. Estos aspectos estaban en el texto de Klaus y tenían que elegir 2. De esos 2 ustedes tenían que relacionar el contenido de Klaus, lo que en el texto crítico se decía sobre estos aspectos, y encontrar eso en la novela, relacionar con la novela. Es decir,
Vamos por ejemplo con el punto 4. Dice, en el plano de la expresión, la concentración del argumento a favor del protagonista con enfoque particular en las vicisitudes de su vida interior, sensaciones y sentimientos. Estuve leyendo algunas actividades de los alumnos ya entregadas, las actividades que ya hicieron, que nos entregaron, y algunos alumnos hicieron trabajos excelentes. Ellos utilizaron, por ejemplo, lo que se hablaba de las características del modernismo como una época donde se comienza a experimentar con personajes que hablan de su vida interior, de sus sensaciones, sus sentimientos y de cómo ese mundo interior también es importante para la novela, es importante contar y es innovador, es nuevo contar sobre la vida interior, sobre los sentimientos y cómo eso aparece en la novela El Bachiller. Eso aparece ya en el comienzo, ya podemos ver al personaje reflexionando, pensando, describiendo sus sensaciones, sus sentimientos. Y un poco es esa la propuesta, encontrar en el texto crítico los elementos que me parecieron interesantes del modernismo y aplicarlo a la novela, indicar que en la novela eso aparece. Lo vamos a desarrollar un poco mejor en el próximo video. Entonces, después que ustedes elegían dos de esas propuestas, ustedes después debían comenzar a escribir el texto. O sea que ustedes tenían una semana para relacionar esas dos lecturas que hicieron y escribir, que se les pedía entre 900 y 1000 palabras, que son más o menos 2 páginas, no es más que eso. Pero no tuvimos preguntas en el foro sobre cómo realizar esa elaboración específicamente, preguntas, orientaciones. Entonces me parece que debemos aprovechar el tiempo. Esto es un problema que tiene que ver con la organización y con el acompañamiento de las actividades conjuntamente con los tutores y el profesor, ¿sí? Bueno, vamos en un segundo video a trabajar más específicamente con esa relación entre los dos textos.